Ignacio, ¿tiene el micrófono activo por ahí? Claro que sí. Ya, maravilloso. Ya, entonces cuento con tu voz. Ya. Matemática octavo básico. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La unidad número 3, geometría, y vamos a ver específicamente cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a conocer este enunciado, vamos a ver en qué tipo de triángulos se utiliza, porque este es un teorema de triángulos, y vamos a aplicarlo directamente. Hay que saber trabajar con potencias, hay que saber trabajar con raíces. Con eso estamos listos para nosotros poder aplicar este famoso teorema. Y recuerden que este es el último contenido y sobre esto es la evaluación. Entonces vamos con esto. Todo esto tiene que ver o se enmarca dentro del contexto del estudio del triángulo rectángulo. Eh, ¿Alguien con micrófono prendido me podría decir que es un triángulo rectángulo? ¿Por qué este triángulo tiene ese apellido que es rectángulo? Porque tiene un ángulo recto, Porque tiene un ángulo recto, perfecto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. Exacto. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dedicar y en general uno en los años que viene, por ejemplo, en segundo medio, que yo también le hago clase a segundo medio, seguimos estudiando el triángulo rectángulo. O sea, una figura que se va a estudiar durante los años que vienen. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante este triángulo rectángulo? ¿Sí? ¿Por qué no estudiamos otro tipo de triángulo? Básicamente porque tiene muchas aplicaciones a las ciencias. Y específicamente me voy a quedar con la física. ¿Sí? Hay muchos movimientos o representaciones que se pueden hacer con ayuda del triángulo rectángulo. Y a su vez, el triángulo rectángulo nos permite hallar unas relaciones entre sus lados, lo que da origen a una rama de las matemáticas que se llama la trigonometría. ¿Sí? De ahí la importancia de esta figura. Entonces, el por qué estudiar esto y por qué se va a seguir estudiando, porque tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, a nivel de física, como les decía. Aquí uno ve, por ejemplo, esto obviamente, esto un spoiler muy avanzado de lo que seguramente van a poder llegar a ver en segundo o tercero medio, pero me interesa que noten que en una situación tan simple como tal vez un auto subiendo una pendiente, yo puedo de alguna u otra manera dibujar un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para explicar las fuerzas que están actuando sobre ese auto. ¿Sí? Acá tengo una masa que está suspendida por dos cuerdas y noten cómo yo puedo formar a nivel de esquema un triángulo rectángulo. ¿Para qué? Para analizar las fuerzas involucradas. Entonces, en todo este tipo de diagrama, yo puedo descomponer las situaciones en un triángulo, y ese triángulo no es cualquier triángulo, sino que es un triángulo rectángulo. Lo importante es que logren visualizar de que el triángulo rectángulo tiene muchas aplicaciones. De hecho, me acuerdo alguna vez lo discutimos ahí en la sala de clases, que cuando nosotros mirábamos la grúa está formado por triángulos, y alguna vez se le hizo la pregunta de por qué los triángulos eran, por qué todo estaba, por qué las grúas tenían esos, estaba compuesta como de puros triángulos, ¿sí? Porque ahí en su momento se llegó a, me acuerdo que creo que el Tomás Contreras fue uno de los que está ahora y que también me contestó que era esa figura que no se deformaba. Y exactamente el triángulo tiene esas características. Y ahora nos vamos a dedicar a estudiar específicamente a el triángulo rectángulo y una relación sumamente importante que se da entre sus lados. ¿Sí? Entonces, el teorema de Pitágoras va a ser un teorema. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un teorema en matemáticas? Aquí uno llama teorema. No sé. Vamos a entender que un teorema es una verdad matemática que ha sido demostrada. ¿Sí? Es una verdad. Está 100% demostrado que esto se cumple siempre y cuando las condiciones también se cumplan. ¿Y cuáles son las condiciones? Tal como dice acá, este va a ser un teorema que es solo aplicable a los triángulos rectángulos. Eso es lo que nos importa. ¿Sí? Si tengo otro triángulo, no puedo aplicar teorema de Pitágoras. Solo en triángulos rectángulos. Eso es sumamente importante.
Ahí está. Aquí, ok. Ahí dice, ¿qué otro tipo de triángulos conocemos? Aparte del rectángulo. ¿Alguien podría decir otro tipo de triángulo? Ya que estamos hablando de los triángulos. ¿Alguien conoce otro tipo de triángulo aparte del rectángulo? No conozco el nombre, pero cacho como su diferencia, creo. Estaba el equilátero, isósceles, Ya, equilátero, isósceles y eh, era como escalera. escaleno. Escaleno, perfecto. Exacto, si uno define los triángulos por sus lados, tiene esa clasificación que tú has dado recién, en donde el equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto, obviamente, y ¿cuál me faltó? El escaleno, claro, que tiene los tres lados distintos. Pero si nosotros los definimos por sus tipos de ángulos, nos podemos encontrar con el rectángulo, con el acutángulo. ¿Cuál era el acutángulo? ¿Qué es un triángulo acutángulo? Que eran tres ángulos agudos, creo. Exacto, perfecto. Son tres ángulos agudos. ¿Y qué es un ángulo agudo? Creo que era ángulos menores a 90 grados. Exacto, exacto, Diego, perfecto. Esa es la definición. Y por otro lado tenemos también el tercer triángulo, porque tenemos el acutángulo, el rectángulo y el obtusángulo. ¿Cuál era el obtusángulo? Era que tenía un ángulo obtuso. Exacto. Y un ángulo obtuso se conoce como. Uno que es mayor a 90. Perfecto, Diego. Qué, qué buen, qué buen estudiante, por Dios. Todo clarito ahí con los ángulos. Ya, entonces el teorema de Pitágoras, dentro de este universo de muchos triángulos que tenemos, solo va a ser aplicable dentro del triángulo rectángulo. Eso es lo más importante de esto. ¿Sí? El triángulo rectángulo tiene unos elementos. Los lados tienen nombres. Y es el único triángulo que tiene como sus nombrecitos particulares en cuanto a cada uno de los lados, por si acaso. ¿Cuáles son los lados? Eh, la hipotenusa y los catetos. Esos son los elementos que componen un triángulo rectángulo. ¿Qué es la hipotenusa? Tal como está planteado acá en esta lámina, dice que es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. El resultado y resultando ser su lado de mayor longitud. Cada que yo tengo un triángulo rectángulo, el lado que mide más es la hipotenusa. Sí o sí, eso está garantizado. ¿Y cuál es la hipotenusa acá? Es el lado que se opone al ángulo recto. ¿Cuál consideran ustedes que es la hipotenusa acá? ¿La A, la B o la C? No sé. Exactamente la C. La C es la hipotenusa. ¿Cómo lo sé? Se está oponiendo al ángulo recto. Noten que está como al frente. ¿Sí? Entonces así yo puedo identificar. ¿Y qué es lo que sé? Además que si yo tomase ese lado y lo comparara con el resto, ese lado siempre va a ser mayor. Sí, recuerden que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, el que tiene la mayor medida. Después dice, un cateto en geometría es cualquiera de los dos lados menores de un triángulo rectángulo los que conforman el ángulo recto. Entonces, ¿a qué vamos a llamar cateto? A la B y a la A. O sea, en un triángulo siempre tengo dos catetos y una hipotenusa. Eso es lo que siempre voy a tener en un triángulo rectángulo. Noten algo que es lo más importante a la hora de identificar cuáles son mis catetos, porque este teorema de Pitágoras lo que hace es relacionar la hipotenusa con los catetos. Entonces, lo primero que debo hacer yo antes de aplicar el teorema es reconocer sumamente bien cuáles son los catetos y cuáles son las hipotenusas, porque dependiendo de eso es si voy a tener éxito o no en la aplicación del teorema. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son los catetos?
Una forma es por descarte, es decir, si yo logro identificar súper bien la hipotenusa, claramente el resto son los catetos, los otros dos son los catetos. Ahora, ¿cuál es la forma correcta que yo tengo que analizar un triángulo? Es ver qué lados son los que forman el ángulo recto, porque son esos lados los catetos. Así de sencillo. Por ejemplo, si acá yo tengo mi ángulo recto, este ángulo recto está formado por dos lados, que son, o sea, que es este lado que está aquí, ese lado que está ahí, y ese lado que está ahí. Son esos dos lados de este triángulo los que forman el ángulo recto. Por lo tanto, tanto B como A son los catetos de este triángulo. Esa es la mejor forma de identificar cuando estoy frente a los catetos de un triángulo rectángulo. Hola Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué otras características cumple este triángulo antes de pasar a ver lo que es el teorema? Lo primero es esto. Dice, la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. ¿Sí? Es decir, C siempre es menor que A más B. Si yo sumo ambos catetos, este resultado siempre va a ser mayor que la hipotenusa. Esto se suma, recuerden, a lo que dijimos recién, de que la hipotenusa siempre es mayor que cada uno de los lados. ¿Sí? Ojo, ahí está la diferencia. La hipotenusa siempre es mayor que cada uno de los lados, pero si yo sumo ambos lados, ambos catetos, siempre va a ser mayor que la hipotenusa. Y acá se confirma lo que les acabo de mencionar, que la hipotenusa, por otra parte, siempre es más extensa que cualquiera de los dos catetos. ¿Sí? Recuerden, sumamente importante, la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Eso tiene que estar súper claro. ¿Sí? Y con todo esto sobre la mesa, es decir, con el triángulo rectángulo, entendiendo que es aquel de 90 grados, además comprendiendo que de que este triángulo, al ser rectángulo, sus lados reciben nombre, están los catetos y la hipotenusa, ¿sí? Recuerden que los catetos son los lados que forman el ángulo recto, esos son los catetos. La hipotenusa, por otra parte, es el lado más largo de este triángulo y se opone al ángulo recto, es una forma. Y con todo esto ya un poco claro, podemos pasar al famoso teorema y ver qué es lo que nos dice. ¿Qué es lo que dijo Pitágoras en su tiempo sobre este teorema? En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso tiene que estar sumamente claro. Repito, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos la hipotenusa, tenemos los catetos. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente, que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Siempre. En cualquier triángulo rectángulo se va a cumplir esto. A, ¿qué es? Cateto. B, ¿qué es? Cateto. La suma de ambos, cada uno al cuadrado, es igual a C, que es la hipotenusa, al cuadrado. Esto es lo importante, esto ya no lo pueden olvidar nunca más. El teorema de Pitágoras aparece en muchas cosas que vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Así que tiene que estar claro, esto es una ley. Esto siempre va a ocurrir en cualquier triángulo rectángulo. Entonces, de esta expresión, yo aquí sé cuánto vale la hipotenusa, pues si yo tengo los valores, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Si yo tengo los valores de dos lados de un triángulo rectángulo, puedo obtener sí o sí el tercero. Porque si yo tengo los catetos, puedo saber cuánto vale la hipotenusa. Ahora, si yo tengo la hipotenusa y un cateto, también puedo hacer eso. También puedo determinar el valor del otro cateto que me falta. ¿Cómo? Despejando acá esta igualdad. Con lo cual nos va a traer lo siguiente.
Este es el teorema de Pitágoras, el que acabamos de ver, ¿cierto? A cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Aquí yo puedo saber cuánto vale la hipotenusa si sé sus catetos. La pregunta es, de esta expresión, ¿cómo yo puedo determinar el valor del cateto a al cuadrado a partir de esta expresión? Y bueno, les voy a contestar de inmediato, simplemente despejando. Si yo quiero dejar el a cuadrado solo, ¿qué debo hacer con este b cuadrado? Imaginen que es una ecuación como las que queríamos despejar antes. Si yo quiero dejar el a cuadrado solito, ¿cómo me puedo deshacer de ese b cuadrado? Restando b cuadrado. Restando b cuadrado. Por lo tanto, al lado izquierdo me va a quedar solo la a cuadrada y al lado derecho me va a quedar c cuadrado menos b cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero saber el valor del cateto a, ¿qué relación yo tengo? Que a cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y así yo puedo determinar cuánto vale el cateto que estoy buscando. Lo mismo para b. Si despejamos esta expresión en función de b, me va a quedar que b al cuadrado va a ser, ¿qué cosa? C cuadrado menos a cuadrado. Uno puede ver esto como tres expresiones distintas por si yo quiero descubrir cuánto vale la hipotenusa C, por si yo quiero descubrir cuánto vale el cateto A, o por si yo quiero descubrir cuánto vale el cateto B. Uno lo podría ver como tres cosas distintas. Pero recuerden que el teorema es único. Si yo solo me aprendo esto que está acá y sé despejar ecuaciones, no voy a tener ningún problema porque voy a poder utilizar el teorema como cuando yo quiera. ¿Sí? Pero ahora si a alguien le interesa ver estas otras dos expresiones, que si se dan cuenta son exactamente lo mismo, en el fondo, ¿qué es lo que me dicen estas dos expresiones de acá abajo? Que si yo quiero saber la medida de un cateto, si yo quiero saber la medida de un cateto, resto la hipotenusa al cuadrado y le resto el otro cateto al cuadrado, después obtengo la correspondiente raíz y voy a saber el valor. Ya está más sencillo si lo aplicamos. Así que vamos a ir a aplicar unos ejercicios que encontré en el texto por si acaso. Pero antes me interesa ver una demostración visual de este famoso teorema. Vamos a ver este videito. Voy a ver si es que anda. Pero me interesa que vean lo siguiente. En la demostración visual, ¿qué se va a hacer? Para que entendamos un poco la demostración visual que vamos a ver. Para yo poder demostrar de que esto es correcto, de que a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, podría ser lo siguiente. Podría construir un cuadrado acá, del lado A. Podría construir un cuadrado acá, del lado B. Y por último, podría construir un cuadrado, acá mucho más grande, supongamos que es un cuadrado, del lado C. La pregunta es, si yo construyo un cuadrado a partir de la misma medida que cada uno de estos lados, es decir, este lado que vale A, le construí un cuadrado del lado A. ¿Cuánto vale el área de este cuadrado? ¿Cuánto vale toda esta área de un cuadrado que tiene lado A? ¿Cómo yo obtenía el área de un cuadrado? ¿Podría ser a al cuadrado? Exactamente, eso es. Así es, Sofía. Muchas gracias. El área de este cuadrado es A al cuadrado.
¿Cuál va a ser el área de este triángulo que tiene el lado B? De este que B está al acá. cuadrado. Perfecto, esto es B al cuadrado. Voy a cambiar el color acá. Esto es B cuadrado, perfecto. ¿Y este cuadrado que construye acá del lado C? C al cuadrado. C al cuadrado. Lo que me está diciendo el teorema de Pitágoras es algo súper sencillo. Me dice qué cosa, que si yo sumo las áreas de estos cuadraditos formados por el lado A y B, debiese ser igual, o va a ser igual, eso es lo que me está asegurando ese teorema, va a ser igual a al área de este cuadrado que es más grande. Eso es lo que me está confirmando el teorema de Pitágoras. Y eso yo tendría que poder observarlo de alguna forma. Y la forma que lo vamos a ver es mediante este video. Vamos a ver si se ve. Se debiese ver. Oh, no se vio. Ahí está. Ahí va a andar. Estamos cargando. Chicos, tengan presente el cuadradito, los cuadraditos que acabamos de dibujar por si acaso. Y aquí van a mostrar el teorema, pero demostrado con agua. ¿Sí? Vamos a ver la representación del área a través de un agua dentro de estos cuadrados que les dije que se formaban con los lados del triángulo. Está como pegado esto. Ya, ahí se va a ver. Entonces se dan cuenta que tenemos el triángulo rectángulo y los lados que forman este ángulo recto vendrían siendo los catetos. ¿Sí? Estos catetos tienen cada uno un cuadradito formado al lado. Se supone que si el teorema de Pitágoras fuese cierto, ¿qué es lo que debiese ocurrir? Que la suma de esta área de este cuadrado más la suma de esta área de este cuadrado debiese ser igual a el área de este cuadrado más grande. Eso es lo que nos dice el teorema. Eso es lo que debiese ocurrir. ¿Qué es lo que va a hacer acá la niña? Va a girar esto y vamos a ver cómo esta agua va a tratar o va a comenzar a cubrir esta área que está acá. Entonces se dan cuenta como exactamente la suma de ambas áreas al cuadrado, o sea, disculpen, la suma de ambas áreas, que son los lados al cuadrado, es igual a esta área mayor de esta hipotenusa formada por el lado de la hipotenusa. Y bueno, aquí lo que hace es después devolver esto para ver que con todo el líquido que está acá adentro se completa ambos cuadrados. Ahí está la demostración visual del teorema de Pitágoras. Hay muchas demostraciones, por si acaso, sobre este famoso teorema. Pero ahora vamos a aplicarlo. Ya, esto está directamente extraído de su texto escolar, por si acaso. Dice, analiza cada afirmación y escribe verdaderos o falsos. ¿Sí? Argumenta aquellas que sean falsas. La primera, ¿la hipotenusa siempre tiene una longitud mayor que los catetos? Según lo que hemos hablado, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Siempre es más chica la hipotenusa? Es verdadero. Es verdadero. ¿Sí? La hipotenusa siempre tiene una longitud que es mayor que los catetos. Segundo, ¿los catetos son los lados del triángulo rectángulo que están frente al ángulo recto?
Falso. ¿Los catetos son los lados del triángulo rectángulo que están frente al ángulo recto? ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿no? Es falso, perfecto, porque esa es la hipotenusa la que está al frente. Muy bien, Sofía. La C. En un triángulo rectángulo, ¿el ángulo recto está formado por los catetos? Verdadero. Verdadero. Recuerden que uno reconoce los catetos porque son aquellos lados que forman el triángulo, o sea, el ángulo recto. ¿Sí? ¿Todos los triángulos tienen catetos? Buena pregunta esa. O sea, cualquier triángulo que yo conozca siempre va a tener catetos. Falso. ¿Por qué? Porque hay algunos rectángulos que tienen todos los mismos lados y miden lo mismo. Ya, pero no puedo tener un triángulo rectángulo donde todos sus lados midan lo mismo. Ojo con eso. Esta pregunta es correcto lo que tú me dices, Sofi. Esto es falso. Pero hace referencia a que no todos los triángulos tienen catetos. ¿Por qué? Porque esos nombres son exclusivos para el triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un triángulo acutángulo, yo no tengo catetos ahí. Si yo tengo un triángulo obtusángulo, no tengo catetos ahí. Si tengo un triángulo equilátero, que uno sabe por definición que es acutángulo, tampoco tengo catetos ahí. Entonces, solo tengo catetos en triángulos que son rectángulos. A eso hacía foco esta pregunta. Dice, si la hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo miden respectivamente 3 y 5, entonces el otro cateto mide 8. Vamos a dejar este pendiente acá, por mientras. Vamos a pasar a la F. ¿Existen triángulos rectángulos en los cuales uno de sus catetos tiene igual longitud que la hipotenusa? ¿Existirá un triángulo? Falso, exacto. Recuerden que la hipotenusa siempre, siempre, siempre es menor. O sea, es mayor, disculpa. Siempre, siempre, siempre es mayor. Los catetos siempre, siempre, siempre son menores que la hipotenusa. ¿Sí? Ya, ¿por qué dejamos pendiente esto? Porque vamos a tener que resolverlo. Vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras en este que está acá. Me dicen que si la hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo miden respectivamente 3 y 5, entonces el otro cateto mide 8. Veamos. ¿Qué es lo que se debiese cumplir según los datos que me entregan acá? Se debiese cumplir que tengo que la hipotenusa mide 3, el lado mide 5 y el otro cateto mide 8. ¿Cuál es el problema con esta expresión? Si quieren lo dibujo. Voy a dibujar el triángulo rectángulo. Me dicen que esta hipotenusa mide 3, me dicen que este lado vale 5 y que este lado vale 8. ¿Qué opinan de ese triángulo que está ahí formado? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que está mal, Sofía, en ese triángulo? Es que la hipotenusa siempre tiene que ser mayor que los dos catetos. Exacto, Sofía, exacto. ¿Sí? En esto me están diciendo de que hay un cateto que es mayor que la hipotenusa. De hecho, los dos catetos son mayores que la hipotenusa. Este triángulo no tiene sentido. Por lo tanto, claramente, si tengo una hipotenusa que mide 3 y un cateto que mide 5, yo no tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Así de importante es esto. Aquí yo no tengo formado un triángulo rectángulo. Es otro tipo de triángulo, pero no es rectángulo. No es el que nos interesa trabajar. Por lo tanto, dadas estas medidas también que están presentadas acá, este triángulo uno puede decir de que no es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que mi hipotenusa nunca puede ser menor que los catetos. ¿Sí? Así que esto claramente es falso. Ya, y aquí vienen las aplicaciones.
Esto nos vamos a dedicar a hacer en lo que queda de la clase y el día de el viernes. Ustedes van a estar trabajando en su ficha de manera personal, pero es básicamente esto. Dice, calcula la medida desconocida en cada triángulo. Voy a hacer el primero para que vean cómo se realiza esto, pero es sumamente sencillo. Teorema de Pitágoras en mente. Recuerden, lo voy a anotar acá arriba, tenerlo súper claro. ¿Qué es lo que me dicen? Que la hipotenusa al cuadrado, lo voy a marcar con h, es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Si yo aplico esto a este triángulo, ¿cuáles son los catetos acá? Tengo tres lados. ¿Cuáles de esos son catetos? O la hipotenusa también se identifica la hipotenusa. El de 6 centímetros y el de Y son los catetos. Maravilloso, maravilloso. Cateto, cateto, por lo tanto esto de inmediato sé que es hipotenusa. Y tiene todo el sentido del mundo. Recuerden, los catetos forman el ángulo recto que está acá y la hipotenusa está al frente del ángulo recto. ¿Sí? Todo lo anterior mencionado se cumple. Por lo tanto, ahora solo reemplazo la expresión. H cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, o sea que 10 al cuadrado, es igual a ¿qué cosa? A 6 al cuadrado más I al cuadrado. Eso es lo que yo sé. ¿Sí? Esa es una forma de expresarlo. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cuánto es 10 al cuadrado? ¿20? No, ojo ahí. 10 al cuadrado es 10 por 10. 100. 100, exacto. 100 es igual. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Perfecto, 36. Más I cuadrado. Ya. ¿Cómo puedo dejar solita la I? ¿Cómo puedo dejar solita la I? Tendría que ser 100 menos 36. Exacto. Resto a ambos lados 36. A este lado me va a quedar 100 menos 36 igual a I cuadrado. Obviamente el 36 acá desapareció porque lo resté con el 36 ya. Listo, 100 menos 36, ¿cuánto es? 34. 64, perfecto. O sea, 64 es igual a I cuadrado. Y listo, entonces, ¿cuánto vale I? ¿Qué número al cuadrado me da 64? 32. No, No. no. O miren, vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Me va a quedar Ah, raíz de 64 igual, al aplicar la raíz cuadrada con un I cuadrado, me va a quedar simplemente la I. Y la raíz de 64 es 8. 8. O sea, este lado que estaba acá mide 8. ¿Sí? Y ahí apliqué el teorema de Pitágoras. Resolvamos otro. Resolvamos el C. ¿De aquí me puede dictar cuál es la relación aplicando el teorema de Pitágoras directamente? ¿Cómo me quedaría esto? ¿Qué es C? ¿La hipotenusa o un cateto? Hipotenusa. Hipotenusa, por lo tanto sé que C al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Bien. ¿Cómo?
C al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Ojo, este C es porque acá el ejercicio está C, no confundir con los catetos que están acá. C es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Maravilloso. 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Perfecto. O sea que C cuadrado es igual a ¿qué cosa? ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 400. 400, perfecto. ¿Y 15 al cuadrado? 225. 225. O sea que C cuadrado es igual a la suma de 400 más 225, que son 625. La pregunta es, aquí tengo dos formas de resolver esta parte por si acaso. O bien descubro qué número elevado a 2 me da 625, o aplico la raíz cuadrada. Aplico raíz cuadrada. Al tener un C cuadrado con la raíz me va a quedar solo la C, que acá me va a quedar raíz de 625. ¿C cuánto es? 25. 25. Perfecto. Maravilloso. O sea que este lado valía 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, noten cómo aquí nosotros tuvimos que descubrir la hipotenusa y acá ustedes tenían que descubrir un cateto. Pero de todas formas utilizo la misma expresión. Ahora, si es que alguien quiere utilizar las otras expresiones de los catetos, recuerden que vimos que acá estaba, que yo esto puedo, si es que me falta un cateto, simplemente, ¿qué es lo que debo hacer? Yo sé que el cateto A al cuadrado va a ser igual a C cuadrado menos B cuadrado. Y sé que B cuadrado, que es el otro cateto, va a ser igual a C cuadrado menos A cuadrado. ¿Qué es lo que nos indican estas dos expresiones que salen de esta, que es la general? Que si yo quiero descubrir un cateto, simplemente tomo la hipotenusa al cuadrado y le resto el otro cateto al cuadrado. Eso es lo que me dice. Entonces, como les digo, yo puedo utilizar todo el rato esto o saltarme ese pasito y utilizar la, la fórmula ya despejada, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver el ejercicio E. Voy a borrar aquí estas cosas. Vamos a hacer el E. ¿A qué me refiero con lo que le acabo de mencionar? Como W es un cateto, yo ya sé que W al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Si es que quiero despejar de inmediato el cateto. Va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces noten como aquí yo ya despejé y dejé todo relacionado con la letra que estoy buscando, que es el cateto. Aquí me va a quedar que W cuadrado es igual a 400 menos 144. ¿Cuánto es eso? Aquí W cuadrado es igual. ¿Cuánto es 400 menos 144? 256. 256. ¿Y qué número elevado a 2 me da 256? Que es lo mismo que la raíz cuadrada de 256. 16. Exacto. O sea que me queda que W es igual a 16. Independiente si lo hacen así, como con la expresión ya despejada, o bien aplican el teorema de forma particular, o sea, de forma general, y ahí ustedes van despejando, de todas formas van a llegar directamente a estos valores que estamos determinando. Y eso es lo que me interesaba en el día de hoy con ustedes, chiquillos. Trabajo personal, ficha 34, se las voy a subir de inmediato. ¿En qué consiste? Es lo mismo que nosotros hicimos. Una primera parte de verdadero y falso. Después viene un triángulo rectángulo donde les dan los lados y ustedes les piden que determinen el lado que falta. ¿Sí? Y algunos ejercicios como el que estábamos resolviendo recién. ¿Sí? Solo que tal vez un poco más avanzados. ¿Qué me interesa que hagan de esta actividad? Los siguientes. La 1, sí.
De esta me interesa que puedan hacer la A, la B y la C. A, B y C. Y de esto me interesa que puedan hacer la A, la B y la C también. Obviamente quien haga el resto, mejor para ustedes, pues están ahí con problemas que son un poco más complejos. Pero me interesa que por lo menos todos puedan hacer la A, la B y la C del ítem 2 y 3. Insisto, si avanzan más, maravilloso, mejor para ustedes. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a subir ahora la ficha 34 para quienes no la tengan. Obviamente, quienes la tienen pueden comenzar a trabajar y cualquier duda vamos a estar aquí contestando, así que vamos a estar aquí atentos. Espero que comiencen, o sea, espero que no tengan problemas con resolver esto. Recuerden que tienen esta clase y la del viernes para terminar la actividad, ¿sí? Y también a quienes se conectaron al final, les recuerdo que la última evaluación va a ser sobre esto, ¿sí? Y recién comenzamos hoy día, por si acaso. Así que comiencen a trabajar, chiquillos, les voy a subir de inmediato la ficha.